Buenas tardes, alumnos. Bueno, continuando con tejido conjuntivo, vamos a seguir con tejido cartilaginoso. De él podemos decir que tiene abundante sustancia intercelular, las células están más separadas. Posee también una matriz semisólida, firme y flexible. Ausencia de nervios. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a sentir dolor de manera directa. Tiene ausencia de vasos sanguíneos y ausencia de vasos linfáticos. Este es flexible, nos va a otorgar flexibilidad. La sensibilidad, ¿por qué va a estar dada? Por el pericondrio fundamentalmente, que va a ser periférico al cartílago articular. También es avascular. Va a estar nutrido, como les decía anteriormente, por el pericardio, y la manera en la cual va a estar nutrido va a ser por difusión de sustancias a través de la matriz procedentes de los tejidos periféricos. También el líquido sinovial va a ser la función de nutrición del mismo. Bien, otras funciones que podemos denominar del cartílago son sostén, flexibilidad, protección y amortiguación. Este debe ser por su hidratación, por su consistencia, por la formación, por sus estructuras, por la gran proporción de tejido colágeno, por la proporción de proteoglucanos y demás, esto le da una consistencia acuosa, una consistencia firme pero a la vez elástica, la cual nos va a proveer también amortiguación. ¿Por qué necesitamos amortiguación? Por ejemplo, en el cartílago hialino, el que está periférico a las articulaciones, es una función muy importante frente al movimiento, frente al ejercicio físico, frente también a la sobrecarga. También debemos decir que el tejido cartilaginoso va a tener una gran cantidad, o va a tener una cantidad tan importante de células como de sustancia intercelular o matriz. Bien, como decíamos anteriormente, es una sustancia semisólida, flexible y elástico. Sus células fundamentalmente se denominan condrocitos. Van a tener un número variable según el tipo de cartílago que utilicemos. De estas células vamos a tener tres tipos. Las condrógenas van a ser las que le van a dar origen a las demás células. Los condroblastos podemos decir que son las células jóvenes. Y los condrocitos estaríamos hablando de las células maduras. El prefijo condro, recuerden que viene de cartílago. Bien, en cuanto a tejido cartilaginoso, podemos decir también que va a estar compuesto por cartílago hialino, va a incluir en su mayor parte sustancias colágenas elásticas, va a estar ubicado en todo el cuerpo, fundamentalmente en los extremos articulares. Va a ser el que nos va a proteger de las cargas, va a ser un cartílago que nos va a dar en la mecánica ósea, en los extremos de la mecánica ósea y en las articulaciones nos va a proporcionar una movilidad, nos va a proporcionar deslizamiento. Va a ser fundamentalmente elástico en lugares como la nariz, oídos, trompas de falopio y eustaquio. ¿Qué va a pasar esto? ¿Por qué va a ser esto? Por la mayor cantidad de fibras elásticas. Va a poseer fibrocartílago, con abundancia de fibras colágenas y escasa matriz en este caso. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar que sea bastante resistente, flexible y fibroso. ¿Por qué va a estar formado esto? Por los meniscos articulares. ¿O qué va a formar parte de este cartílago? Meniscos articulares, rodetes, anillo fibroso en los discos intervertebrales. El anillo fibroso va a tener que tener, por ejemplo, en los discos intervertebrales, va a tener que tener una resistencia muy importante por la resistencia mecánica y las diferentes fuerzas a las que va a ser sometida la columna vertebral en sus diferentes segmentos, ¿no? Bien,
Hablando de la irrigación del cartílago articular, fundamentalmente la histofisiología del cartílago, no posee irrigación sanguínea o es muy pequeña, como decíamos anteriormente. ¿Esto qué hace? Que los procesos de reparación sean muy lentos. Por ejemplo, una persona que se coloca un aro en la oreja o un aro en la nariz va a ver que el agujero va a permanecer prácticamente durante toda la vida porque no tiene proceso de reparación. Al igual que una rotura de cartílago articular. En la rotura del cartílago articular, este no va a tener una reparación eficiente. ¿Por qué va a suceder esto? Por lo mismo que les decíamos anteriormente, la falta de nutrición o irrigación propia. Va a absorber los nutrientes o la sangre de los tejidos periféricos. Las presiones, si son adecuadas, van a favorecer el fortalecimiento. Por ejemplo, un ejercicio físico moderado, una sobrecarga moderada sería una presión intermitente. Lo que no va a favorecer el crecimiento, lo va a dañar, fundamentalmente va a ser presiones sostenidas en el tiempo. Un oficinista, por ejemplo, que está en una silla mucho tiempo, la fricción rotuliana constante, o la fricción rotuliana de un síndrome femoropatelar, que estaríamos hablando de la fricción rotuliana provocada por una mala postura. Bien, va a ser también revestimiento de superficies óseas, también va a dar protección articular, va a dar sostén, sostén y molde de armazón. La laringe fundamentalmente va a estar constituida por tejido articular. La tráquea, nariz, orejas, la importancia de la tráquea, de la protección de la tráquea por donde va a transcurrir el aire, es fundamental. Nos va a dar el molde y los huesos en crecimiento. Recuerden que en la vida intrauterina el bebé y posteriormente al nacimiento va a tener un componente de cartílago articular importantísimo, va a ser en su mayoría cartílago articular. ¿Qué pasa con este cartílago articular? Progresivamente se va reemplazando por hueso. ¿Esto qué pasa? Con una deshidratación y con depósito de minerales nos va dando el tejido óseo. El tejido óseo debemos decir que es un tejido en constante crecimiento y en constante evolución. No es una estructura rígida como parece y como se ve. ¿Qué más nos va a dar el cartílago? Amortiguación y nos va a facilitar el deslizamiento. ¿Qué más vamos a tener en el cartílago articular? Una matriz forme y una matriz amorfa. Si hablamos de la matriz forme, debemos decir que va a estar dada por fibras colágenas reticulares de elásticas. Esto de acuerdo al tipo de cartílago o tipo de estructura que necesitamos, que va a estar determinada por su función. Por ejemplo, el cartílago articular hialino, el del extremo de las articulaciones, va a tener determinadas características, más características de resistencia, más características de deslizamiento, y el cartílago elástico va a tener otro tipo de características. Bien, sustancia amorfa, bien, o matriz amorfa, mejor dicho, va a estar dada por proteoglucanos, glucosaminoglucanos y glucoproteínas. Debemos decir que todas estas estructuras compuestas por macromoléculas o la combinación de macromoléculas, por ejemplo, el sufijo proteo viene de proteínas, el prefijo glucanos de hidratos de carbono, al igual que gluco viene de hidratos de carbono y aminoglucanos viene de aminoácidos. En el caso de los glucosaminoglucanos, lo mismo que glucoproteínas, es decir, que van a ser sustancias o macromoléculas compuestas tanto por hidratos de carbono como por proteínas, de las cuales vamos a tener diferentes funciones. Debemos decir que de estas va a derivar el condroitinsulfato, por ejemplo. Las glucoproteínas fundamentalmente van a estar representadas por la condronectina. Fundamentalmente
va a unir las células cartilaginosas de las fibras del cartílago. Los proteoglucanos representados por los agrecanes. Estos agrecanes nos van a hidratar el cartílago articular. ¿Cómo va a ser esto? Con las cargas negativas que poseen lo mismo. Estas mismas cargas negativas van a traer protones y esta va a traer el agua, permitiendo que se hidrate. Recordemos que el cartílago está formado fundamentalmente por un 80% de agua, lo que le da resistencia a la compresión. Bien, en cuanto a la matriz cartilaginosa, vamos a tener una matriz territorial que está alrededor de las células cartilaginosas y una intraterritorial que está dada entre células y célula. Tipos de cartílago. Se va a clasificar atendiendo al tipo y proporción de fibras, de acuerdo a si sea hialino, elástico o fibroso. Bien, ¿qué necesitamos del cartílago? Que dé congruencia, que resbale, su superficie brillante, que eso cuando lo observamos nos va a proporcionar o nos va a decir la cantidad de deslizamiento que éste posee en el cartílago hialino. Vamos a encontrar muchas fibras de colágeno, como decíamos anteriormente. Los proteoglucanos nos van a dar fundamentalmente consistencia mucosa. En las fibras externas van a ser más paralelas. En las internas, en cuanto al cartílago hialino, van a ser más caóticas. Y por último, las fibras más internas, las que están paralelas al hueso, van a ser perpendiculares o verticales. Toda esta combinación de fibra nos va a dar una resistencia, va a ayudar a que soporten las presiones, las tracciones y demás. Bien, cuando hablamos de cartílago o de artrosis, en cuanto al cartílago articular, debemos decir que este es un proceso de desgaste o de erosionamiento de este cartílago articular. Esto va a estar producido por causas externas tanto como internas. Las causas externas o extrínsecas pueden ser un mal eje articular, puede ser sobrepeso, puede ser una sobrecarga sostenida en el tiempo, por ejemplo una persona que está mucho con las rodillas flexionadas, una persona que está mucho arrodillada por cuestiones laborales. Las causas intrínsecas o internas puede ser el envejecimiento o la historia natural de este cartílago articular, en la cual va a haber menos producción o menos síntesis de proteoglucanos, glucosaminoglucanos, glucoproteína, lo que nos va a llevar a la misma erosión articular. Los procesos o los pasos de esta son la fibrilación articular en principio, la fisuración hasta llegar a la ulceración. En cuanto a la ulceración, debemos decir que ahí va a haber una fricción de hueso con hueso. En este caso vamos a encontrar el característico sonido de crepitación o el sonido de una puerta vieja, del crujir de una puerta vieja, signo característico de una artrosis avanzada. Debemos decir también que puede haber tratamiento para la misma. El ejercicio físico moderado, la movilidad suave, nos va a proporcionar ventajas significativas para la misma.